y que a partir de esta semana que viene, el día lunes 27, hay todo un conjunto de actividades a las que quedan cordialmente invitados todos los presentes. Por ejemplo, el miércoles 29, en realidad empieza el lunes 27, hay una inauguración de exposición pavimental en 3D, que ya hemos estado apreciando cómo se viene desarrollando en el patio central de la universidad. Asimismo, conferencias magistrales, Arguedas y la narrativa hispanoamericana. Y luego, el viernes 31, en doble horario, velada musical a partir de las 5 de la tarde y una conferencia magistral, también Arguedas y la narrativa hispanoamericana, esta vez con el zorro de arriba y el zorro de abajo. Bueno, ahora sí, quiero presentar al autor del libro La Confederación Peruano-Boliviana. Él ha cursado estudios de educación en San Marcos. Ha desarrollado también un posgrado de historia en esta misma universidad y actualmente ejerce la docencia, como todos conocemos, en esta nuestra casa de estudios. Es autor del ensayo Entre la Confederación y la Independencia, publicado en el volumen que corresponde al Seminario Internacional de Historia desarrollado en Arequipa en el año 2008, y ha colaborado para las revistas Ururi Matinal del Instituto de Ciencias Humanidades. Con ustedes dejo al autor del texto La Confederación Peruano-Boliviana, Gustavo Monroy. Buenas tardes con los presentes, agradezco su presencia. Quisiera también agradecer a la universidad por la gentileza de haber publicado el texto que el día de hoy se presenta. Bueno, quería comentar algunos aspectos de la experiencia que he tenido al poder desarrollar el texto. Definitivamente el texto tiene 3 partes. Tiene también un anexo de fuentes, como le he dicho, Zapata nos va a servir para verificar, ¿no? Interpretar esas fuentes. Ahora, yo quería más o menos comentar acerca de... Es cierto que el proceso de la Confederación es corto, y esa cortedad hace que de alguna manera sea un tema poco estudiado, ¿no? Ahora, pienso particularmente que en el tema de la Confederación hay un quiebre importante, ¿no? Un quiebre en el aspecto de, generalmente cuando se habla de la Confederación, se puede decir que los que pueden haber escrito sobre la Confederación pueden tener una visión, entre comillas, aprobatoria o entre comillas desaprobatoria. Pero particularmente creo que existe un hecho que va a afianzar ciertas tendencias aprobatorias al proceso confederal. Es decir, que esa confederación en todo su momento en que estuvo, posiblemente su consolidación habría pues servido al Perú en tiempos posteriores. Ese hecho es el problema de la guerra del Salento, ¿no? Sobre todo hay una especie de, en los textos que se van a desarrollar después de la guerra, hay una visión de aprobación en algunos casos al proceso confederal. Ahora, bueno, eso es un quiebre, considero. El otro aspecto que quería comentar es cierto que en el proceso confederal hay un país que se opone, que es el Chile. Pero también, por lo corto del proceso, hay un país que recientemente se había formado, que tenía 6 años de formación, que nació como República Independiente en 1830. Ese país se llama Ecuador. Y bueno, este pequeño país, de alguna manera en ese proceso corto, tuvo una, por decirlo así, una visión de la Confederación un tanto
ambigua, ¿no? Y esa ambigüedad, creo yo, se va a notar desde el proceso en que la confederación se va formando, porque el proceso confederal en realidad empieza a cristalizarse desde mediados de 1835, se consolida en octubre de 1836, se forma formalmente en octubre de 1836, o sea, más o menos un proceso de un poquito más de un año. Ahora, en todo ese proceso hay efectivamente relaciones bilaterales del Perú con el Estado del Sur, con Chile, el Perú con el actual territorio de Ecuador. De otro lado, el Perú también con Bolivia y Chile con Argentina. O sea que es un proceso bastante complejo que involucró, es cierto, a dos países en particular, la Confederación de Chile, pero de manera secundaria estuvieron involucrados Argentina y también Ecuador. Ahora, en ese momento, en 1835-36, se podría decir que, así como había, entre comillas, chilenos en el Perú, había peruanos en Chile, había peruanos en Ecuador. En otras palabras, la presencia de personas en diferentes países era notorio y reflejaba los problemas de inestabilidad que había en los respectivos países. Recordemos que en Latinoamérica se forman las llamadas repúblicas en un contexto pues de 1819, 20 hasta el 30, 33, y eso generó convulsiones políticas y eso generaba que muchos miembros de los respectivos países que recién surgían estén en otros países, sean desterrados por razones políticas o por razones de inestabilidad, por golpe de Estado. Entonces, eso es lo que sucedía y eso generaba un problema, el problema de lo que algunos llamaban emigrados, de personas que estaban en otros países. Al igual que hubo peruanos emigrados en Chile, también hubo chilenos emigrados en el Perú. Y esas emigraciones provocaron problemas en las relaciones bilaterales, en todo eso confederal. Por ejemplo, un emigrado chileno en el Perú era Ramón Freire, ¿no? Y otros emigrados peruanos en Chile son bastante conocidos. Ahora, pero también había emigrados peruanos en el territorio del Ecuador. Ahora, los emigrados, cuando se establecían en territorio extranjero, entre comillas, generalmente buscaban estar en espacios cerca a puertos importantes. En el caso peruano había un puerto importante llamado el Callao. En el caso del Ecuador, Guayaquil. ¿Por qué era así? Porque al estar en puertos, ellos podían tener acceso a información de primera mano, información reciente que llegaba a través de embarcaciones comerciales. Y a través de ahí podían enterarse de noticias que les interesaban. Por ejemplo, los emigrados peruanos en Ecuador, a través de Guayaquil se podían enterar de lo que pasaba en la Confederación. Igual pasaban con los emigrados peruanos en Chile. Cuando llegaban embarcaciones comerciales del Callao hacia Valparaíso, se enteraban de lo que podía estar pasando. Generalmente en ese momento, un viaje marítimo desde, por ejemplo, Valparaíso al Callao duraba en promedio de 7, 8 días. Promedio. O sea que con un retraso de 7 o 8 días podías enterarte de lo que había pasado, de noticias que habían pasado en Valparaíso. Algo parecido sucedía desde el Callao a Guayaquil. Entonces, estos problemas generaron también dificultades en las relaciones bilaterales peruanos-ecuatorianas. El otro problema también importante era el problema también de pasaportes. ¿Por qué? Porque como se sabía que los emigrados podían actuar a favor o en contra, los respectivos estados, ¿qué hacían?
hacían? Entre comillas, se aseguraban. ¿Cómo? Restringiendo la dación de pasaporte para la permanencia de determinados emigrados en un país. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se trató de restringir los pasaportes de emigrados peruanos en territorio ecuatoriano, ¿no? Para evitar la presencia de peruanos allá. Entonces, estas cosas generaron problemas con el Ecuador. Y eso es lo que de alguna manera trato de ver en una parte del texto que lo estoy presentando. Ahora, en ese proceso hay que ver, pues evidentemente, que el Ecuador, al ser un país bastante pequeño y con 6 años de existencia, podía haber tenido podría decir yo, cierto temor a intervenir en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Un país pequeño, ¿no?, contra la Confederación formada por 3 estados. Al final, el Ecuador decidió mantener su neutralidad y tratar de mediar en el conflicto de la Confederación, sobre todo con Chile. Esto se va a definir más o menos a mediados de 1836. Ahora, y no solo eso, sino que el proceso en ese momento también implicaba otras cosas. El envío, pues, de representantes a los respectivos países. Por ejemplo, una persona que estuvo mediando y que fue enviado por Santa Cruz a mediar y evitar que Ecuador tenga una posición contra el proceso de la Confederación, va a ser Guillermo Mina. Efectivamente, se va a lograr la neutralidad del país ecuatoriano. Ahora, otro aspecto que trato de ver es los textos escolares. Y para eso traté de escoger 4 textos que me parece que tuvieron una relativa vigencia en el uso de textos de historia nacional en sus respectivos momentos. Y trato de ver los cambios que se dan, cómo se presenta el proceso de la Confederación a lo largo de todo el siglo XX a través de 4 textos escolares. Los escogí porque consideré que tenían cierto nivel de impacto, cierto nivel de influencia en sus respectivos momentos. Uno es el texto de Carlos Vice. Otro es un texto, bueno, el texto de Carlos Vice es un texto que fue publicado a inicios del siglo XX, reimpreso varias veces, y que tiene una historia general del Perú, donde trata también el proceso confederal. Otro texto que me pareció importante es un texto de fines de los años 30 y inicios de los años 40, de un señor llamado Atilio Silic, que tiene una visión más amplia del proceso confederal y enfatiza en problemas económicos en ese momento. Otro texto que también traté, de alguna manera analizarlo, es un texto de hace 30 años aproximadamente, el texto de Gustavo Pons, que es un texto, pues, que también tuvo bastante impacto y bastante usado en los años 60 y 70, hasta inicio de los 80. Y finalmente el otro es un texto de la década del 80, que es el texto de Pablo Macedo. En esos textos traté de analizar cómo explicaba cada uno el origen del proceso confederal, cómo explicaba cada uno el proceso de la confederación y cómo explicaba cada uno cómo es que se termina el proceso de la confederación. Y evidentemente había marcadas diferencias. Y me parece que las diferencias tienen que ver con las interpretaciones que se han dado acerca del proceso confederal. Entonces, eso es lo que trato de compartir en el texto, ¿no? Compartir en el texto para que de alguna manera se trate de conocer este proceso, bueno, y contribuir en parte para
que se conozca algunos tópicos poco estudiados en este proceso importante en la historia de nuestro país. Bueno, eso sería todo. La participación del autor del libro La Confederación Peruano-Boliviana, del Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias Humanidades. Ahora invitamos al director de Cultura del Centro Cultural de la Universidad de Ciencias Humanidades, a Roberto Young, para que haga entrega de un diploma al historiador Antonio Zapata. Ay, la foto, Roberto. Varias. Pero va a salir con Ana en su cabeza. Muy bien. Quiere mucho. Muy bien, y mientras tanto se les había entregado unos tickets que sirven